Una nueva puerta desde Chile para conectar con el mundo, modernización, ampliación y una nueva experiencia para los viajes y el turismo. Una nueva cara y muchas novedades para un punto importante de conectividad para el país. Y bueno, como pueden ver, estoy en el Aeropuerto Internacional de Santiago y les vengo a contar un poco las novedades que va a traer la inauguración del nuevo terminal. Pero primero, para ponerlos en contexto, les voy a contar un poco el resumen de la historia del Aeropuerto de Santiago. El Aeropuerto de Santiago fue inaugurado el 9 de febrero de 1967 como uno de los principales puntos de entrada y de salida del país a través de la ciudad de Santiago. El primer cambio drástico que tuvo el aeropuerto fue la construcción del actual edificio que juntaba tanto las salidas nacionales como internacionales, y este fue inaugurado el año 1994, ampliando de forma significativa la demanda de pasajeros tanto para vuelos domésticos como para vuelos internacionales, y ampliando los destinos y conexiones tanto en Sudamérica como con Norteamérica, Europa y algunas partes de Oceanía. Dado el aumento exponencial de pasajeros que sufrió el aeropuerto durante los años, el año 2013 el gobierno de Chile decretó y dictaminó de que debía ampliarse el terminal de pasajeros con la construcción de un edificio nuevo. Y bueno, como pueden ver, el edificio nuevo, que es el que está ahí atrás, es el nuevo terminal internacional, el cual quedará separado del terminal de vuelos domésticos. Pero acá voy a ir con más datos puntuales sobre la nueva inauguración de este terminal internacional. Uno de los datos importantes es que el aeropuerto, al momento de ser inaugurado, se transformará en uno de los más grandes y modernos de Latinoamérica. Originalmente, el Aeropuerto Internacional Nuevo de Santiago se iba a inaugurar a principios del año 2020, pero dada la crisis de la pandemia de COVID-19, el retraso ha sido paulatino hasta las fechas actuales del año 2021. Podría, como fecha tentativa, inaugurarse a finales de 2021 o principios de 2022. Entre las remodelaciones del terminal antiguo y la construcción del terminal nuevo, el aeropuerto abarcará una superficie de 320.000 metros cuadrados de construcción al servicio de todos los pasajeros que tanto vuelen por vuelos domésticos y para vuelos internacionales. Otro de los puntos importantes a considerar es que el terminal nacional e internacional quedarán totalmente separados en dos edificios, quedando el terminal nacional en el actual edificio, que es el cual, si muchos han viajado a través del aeropuerto de Santiago, el que todos conocen, y el terminal internacional en el edificio que está a mis espaldas. Ambos edificios contarán con conexiones internas y externas a través de paseos peatonales o pasillos de conexión a nivel interno para áreas migratorias o de conexiones entre vuelos. También habrá muchas mejoras y diversificación tanto en las áreas comerciales, gastronómicas y en los servicios que entregue el aeropuerto nuevo al momento de su inauguración. También atrayendo nuevas marcas y nuevos productos en la oferta total que va a entregar el aeropuerto, tanto en los locales de duty free, en los restaurantes, o en cafeterías o en las boutiques que va a tener el nuevo terminal. Entre otras novedades importantes y mejoras del aeropuerto, nos encontramos con el aumento del número de casetas de control de pasaporte, que aumentará de 36 a 56 en salidas internacionales y de 34 a 64 en llegadas internacionales, aumentando la capacidad de control y disminuyendo los tiempos al momento de hacer migraciones. El aumento del número de módulos de check-in de 133 a 176 mostradores. Aumento del número de mangas de embarque de 18 a 67 en total.
aumento del número de puertas de embarque de 31 a 76 puertas en total. Con esto se eliminará casi por completo los traslados de buses remotos desde o hacia los aviones. Procesos de check-in, etiquetado y despachos de equipajes serán de autoservicio y de forma automatizada. Aumento en el número de puestos de informaciones a más del doble en ambos terminales. También habrá un aumento en el punto de control de aduana y SAC. Para esto se implementarán nuevas casetas y una ampliación del personal en su totalidad para hacer el proceso mucho más expedito. Otro punto importante de la remodelación y ampliación del aeropuerto es la habilitación de 12 edificios de 3 niveles para estacionamientos, los cuales aumentarán en un 50% la capacidad de parking del aeropuerto en sí. Estos edificios conectarán con ambos terminales y tendrán habilitados ascensores y veredas rodantes para su mejor desplazamiento, y también dentro de los mismos estacionamientos estarán las áreas de pago disponibles. Estas máquinas de pago serán automatizadas y de fácil acceso, las cuales se podrán pagar a través de efectivo o con tarjetas de crédito. También habrán estacionamientos de superficie, los cuales estarán conectados con el aeropuerto y con los terminales a través de buses de acercamiento, los cuales tendrán un recorrido expedito y de forma regular. Atrás mío, en esta área, se encuentra el centro de transportes, que estará habilitado para recibir buses interurbanos y también los buses concesionados del aeropuerto, los cuales van a conectar con el centro de la ciudad en unos pocos minutos. Este centro de transporte tendrá habilitado 26 andenes, dispondrá de locales comerciales, salas de espera y servicios básicos como baños o servicios higiénicos. Bueno, tras de mí se puede apreciar también uno de los 2 boulevards que van a estar disponibles en el aeropuerto y que conectarán ambos terminales a través de un paseo peatonal. Estos boulevards van a estar sobre los estacionamientos techados, los cuales mencioné anteriormente. Estos boulevards ofrecerán locales comerciales, áreas verdes, lugares de esparcimiento y también un anfiteatro al aire libre. El aeropuerto también desde ya hace muchos años cuenta con un hotel, que es el Hotel Holiday Inn, que es el que está acá atrás mío. Este hotel va a quedar totalmente en el centro de ambas terminales, o sea, compartirá tanto las terminales nacionales como internacionales y será un punto de alojamiento y también de reuniones para muchos turistas o personas que vengan por negocios o por placer también. Se espera que después de la pandemia y la reactivación del turismo, el aeropuerto reciba un promedio anual de 30 millones de pasajeros, conectando con más de 50 destinos alrededor del mundo, en continentes principales como Asia, Oceanía, Europa y América completamente. También se espera la llegada de nuevas aerolíneas y también la conexión con nuevos destinos alrededor del mundo. Y bueno, ¿qué opinas de este nuevo aeropuerto? ¿Te ha gustado o pretendes algún día conocerlo? Deja tu like, suscríbete al canal y espero que sigas apoyando todo el contenido que voy subiendo para ti. Nos vemos en la próxima.